hoy, tanto de manera presencial como en la transmisión en vivo de la Feria Internacional del Libro Bio Bio. Hoy nos encontramos aquí para presentar el libro Testimonios y Recuerdos de un socialista del siglo XX, Dariel Ulloa Azócar, que se desarrolla, como les contaba, en el marco de la Feria Internacional del Libro Bio Bio en su primera jornada. Esta es la primera presentación del libro que tenemos en esta hermosa feria que nos acompaña a todos y todas. Mi nombre es Consuelo Emhart, soy periodista de la editorial Universidad de Concepción y voy a estar en representación de esta organización que sacó a la luz este libro que hoy presentamos. Para comenzar, les leeré parte del texto de la contratapa de esta obra, escrito por el académico de nuestra casa de estudios, Dani Monsalves Araneda, el cual señala lo siguiente: evocar el pasado para comprender el presente no es el simple acto de recorrer cronológicamente los principales hitos de lo que ha sido la vida de alguna persona, grupos o de la sociedad. Más bien, el acto de recordar conlleva implícitamente el ejercicio de interrogarse, cuestionarse, plantearse, preguntarse e interpelar a aquellos momentos destacados, pero también a esos sucesos controversiales y polémicos de la existencia humana. Eso es precisamente el ejercicio que realiza el médico y político Dariel Ulloa Azócar en este texto, que constituye el primer volumen del libro titulado Testimonios y Recuerdos de un socialista del siglo XX. En las más de 700 páginas, Ulloa hace un recorrido de lo que ha sido su vida, desde sus primeros pasos en la localidad sureña de Lanco hasta el momento del golpe de Estado de 1973, estando en Santiago, la capital de nuestro país. El relato de Dariel Ulloa no es solamente la narración o recuerdos personales, es también una forma de poder comprender distintas épocas de la historia de Chile y de aquellos espacios de los cuales el autor formó parte como sujeto histórico. Las líneas presentes en este libro, escritas con claridad, pulcritud y con un tono amigable y comprensible para cualquier lector o lectora, son una forma de adentrarse en la subjetividad misma, no solo de un actor fundamental de los largos años 70, como fue don Dariel, que aquí nos acompaña, sino también una forma de poder comprender toda una generación de jóvenes que tenía como gran motivación la idea de construir una mejor sociedad para las y los chilenos. De ahí entonces el valor de este libro, el cual nos permite, entre otras cosas, poder mirar retrospectivamente una parte significativa de lo que ha sido la historia de Chile durante el periodo contemporáneo y reciente. Para comenzar esta presentación, vamos a escuchar los comentarios del político chileno Camilo Enrique Escalona Medina, quien fue senador por la región de los Lagos entre 2006 hasta 2014, encabezó el Partido Socialista desde mayo de 2006 hasta enero de 2010 y fue presidente del Senado en el periodo 2012-2013, entre otras labores que ha desarrollado en su larga trayectoria como político en nuestro país. Le agradecemos desde ya, desde Editorial UDEC y también desde la organización de FIL Bio Bio 2023 por acompañarnos en esta instancia. Antes de darle el pase, les queremos informar que vamos a dar un espacio para preguntas o comentarios cuando termine esta presentación, por si quieren realizarle a don Dariel o a don Camilo. Muy bien, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo no pensé estar en la situación en que estoy. Cuando era joven estudiante secundario, militante de la Juventud Socialista, y el compañero Dariel Ulloa era uno de los hombres fuertes de la dirección del Partido Socialista en los años 70, durante el proceso que encabezara el presidente Salvador Allende. Yo creo que el libro es muy importante, porque es el relato de una persona que protagonizó los hechos, que tuvo una relación directa con la encrucijada decisiva que Chile vivió en ese periodo. Y eso lo distingue a este libro. Pero no me quité el lápiz. Sí. Distingue este libro porque
se han escrito muchos textos, yo mismo también, sobre los años de la Unidad Popular. Se podría decir que hay una montaña de libros y crónicas, pero en un 90 o más por ciento, esos textos son de personas que no participaron directamente en el nuevo acontecimiento, entonces son intérpretes. Naturalmente que muchos de ellos son investigadores de mucha prosapia, que merecen todo el respeto nuestro porque hacen un esfuerzo genuino para poder trasladar a la nueva generación una interpretación de los hechos de los 1000 días de la Unidad Popular. Pero este libro relata una parte de nuestra historia en su intimidad. Y en especial relata un momento crucial de la vida del Partido Socialista. Entonces no es un libro más, es un libro muy importante. Tiene un enorme valor, porque además, aunque Ariel a mí me contó que la idea comenzó como un texto para dejarlo a su familia y en particular a sus hijos, fue inevitable que el redactor fuera trascendiendo el círculo familiar y fuera narrando hechos para todos nosotros, todas y todos. O sea, a través de sus hijos se dirige a las nuevas generaciones. Y cuenta lo que pasó. Así que un libro histórico muy significativo. Pero antes de entrar a esa parte, yo quiero comentar además que es un libro que relata una dimensión muy especial de la vida del compañero Ariel Ulloa, su vida como dirigente juvenil, y una dimensión que quienes lo hemos conocido intuíamos, pero que él aquí la relata muy intensamente. Es el amor a su esposa, a la compañera Katy, que está a lo largo de todo el libro, que lo va uniendo, lo va hilando, ¿no? No es solamente un libro de historia, es un libro de amor también. Una beta o una dimensión que no es habitual en un dirigente político, a los cuales les cuesta mucho hablar de esta dimensión más personal o más humana. Así que tiene una singularidad el libro muy, muy especial. Yo tengo una sola discrepancia que quiero decir, que es en torno a la figura de Carlos Lorca. Y cuando él fue electo secretario general de la Juventud Socialista aquí mismo en la ciudad de Concepción, el año 71. Parte de esas deliberaciones se hicieron aquí en la Universidad de Concepción, una parte decisiva. Como yo fui un militante precoz, yo tenía 16 años cuando se hizo esa Conferencia Nacional de la Juventud Socialista, pero fui delegado a esa conferencia por el regional Santiago Sur de la Juventud Socialista. Entonces tengo una mirada diferente de nuestro Carlos Lorca, y eso es un punto que yo quiero decirlo como tal, pero lo demás, en lo que se refiere a las condiciones en las cuales Salvador Allende asume la presidencia de la República, los dilemas de la izquierda de entonces, la situación del Partido Socialista, el rol del movimiento de izquierda revolucionaria, los conflictos y contradicciones internas del Partido Socialista y su turbulenta relación con el presidente Allende,
yo de verdad creo que en relación a esos temas el libro es muy importante de leer. Porque en rigor a los socialistas nos va a doler. No es de ese punto de vista no es un libro grato para nosotros, en el sentido de que habla de una realidad, descarnadamente. No es como tantas veces se dice que hay que hacerse una autocrítica, y entonces se hace como que una autocrítica como protocolar, como por cumplir, como por cortesía, ¿no? Las cosas nos hicieron bien, así que nos hacemos una autocrítica. No es eso. El relato del compañero Ariel Ulloa va colocando de manifiesto las profundas debilidades y la incomprensión en la conducción del partido del momento histórico que estábamos viviendo. Yo creo que eso llega a su punto máximo cuando un sector de la Comisión Política intenta sacar al partido del gobierno popular, lo que hubiera sido un desastre completo, a propósito de que el presidente Allende, para lograr romper el paro empresarial de octubre-noviembre del año 72, el presidente Allende toma la decisión de incorporar al gabinete al general Prats como ministro del Interior, entonces comandante en jefe del Ejército, luego asesinado por la DINA en Buenos Aires. También a los comandantes en jefe de la Armada, la Fuerza Aérea y el director de Carabineros, y también al presidente de la CUT y al secretario general de la CUT, compañero Rolando Calderón, que es otro actor muy significativo de esos acontecimientos, al cual yo varias veces le he dicho que escriba, pero no ha querido hacerlo. Y aquí, si él está mirando por el Zoom, le vuelvo a decir, oye, Guaso, escribe, porque es muy importante que tú dejes escrito tu testimonio. Él sabe cosas que los demás no sabemos, y algunas solo las sabe él. Y por lo tanto no tiene que mezquinarnos y mezquinarle a la nueva generación el conocimiento de cómo ocurrió el proceso en el que él sabe cómo muchas de esas cosas acontecieron. Bueno, y relata finalmente Ariel la tragedia. Los días previos, el día 11 y los días posteriores. Son días muy, muy dolorosos. Son días muy difíciles. Y yo, casi 50 años después, todavía siento dolor por esos acontecimientos. Y creo que para mi generación eso fue un cambio completo de las circunstancias históricas. Se derrumbó el país, se derrumbó el proceso, se desplomaron nuestros sueños y se abrió una etapa de una masacre del movimiento popular que estaba indefenso, como nunca nos habíamos imaginado. Y por eso que yo, respecto de Carlos Lorca, tengo una mirada diferente que Ariel. Porque yo estuve los días previos al golpe con el compañero Carlos Lorca. Y de los dirigentes históricos de la Unidad Popular, yo fue a él el único al cual le escuché decir que los días que venían iban a ser muy duros y muy amargos. Fue un hecho casual, lo he relatado otras veces. Estábamos con Carlos Lorca en La Moneda, él se encontró con el general Prats, le dijo, general, quiero expresarle todo nuestro apoyo, y Prats le dijo, Carlos, mi amigo, yo escuchaba esto, ¿no? El presidente ha escuchado mis razones y ha cursado mi renuncia. Le dice, pero eso no puede ser, le dice el compañero Carlos Lorca. Y él le dice, sí, el presidente entiende que yo no puedo garantizar ahora la unidad del ejército, pero sí lo puede hacer mi sucesor, el general Pinochet. Bueno, ahí le dio un abrazo y se despidieron. Yo miraba con otros jóvenes que estábamos acompañando a Carlos Lorca. Y salimos de La Moneda por la calle Moneda y caminamos hacia
la calle San Martín, donde estaba el Partido Socialista en ese tiempo. Y claro, naturalmente yo tenía 18 años, eran acontecimientos que me sobrepasaban, pero nunca lo he olvidado y nunca olvidé lo que dijo Carlos Lorca caminando por la vereda, por la calle Moneda. Dijo: lo que viene para Chile va a ser muy amargo, va a haber una dictadura feroz por muchos años. Y el 11 de septiembre nuestra dirección fue capaz de resistir, de enfrentar la situación, de intentar oponer resistencia a las fuerzas golpistas, naturalmente sin tener las condiciones materiales para hacerlo. Pero lo que no fue capaz de pensar fue la magnitud de la contrarrevolución, la envergadura del proceso de refundación neoconservadora de nuestro país, la magnitud de la masacre y del baño de sangre que por muchas décadas iba a marcar la vida de nuestro país. Bueno, esa es la tarea tan dura que para sus hijos, pero para todos nosotros, se dio el compañero Ariel Ulloa en este extenso libro que estamos comentando ahora, Testimonio y Recuerdo de un Socialista del siglo XX. Yo he venido con todo cariño a comentarlo, incluso desempolvé este maletín que tengo desde hace 8 años que dejé de ser senador. Mi señora Jimena hoy día en la mañana me dijo: oye, llega el libro en el maletín, y me lo sacó, le pasé un trapito y lo desempolvé. De verdad creo que Ariel es muy generoso al entregarnos este testimonio de su vida y de momentos muy íntimos de la Unidad Popular de entonces, de Salvador Allende y de otros protagonistas de un proceso que marca nuestra historia. Muchas gracias, Ariel. Agradecemos los comentarios de don Camilo Escalona y que esté acá en Concepción, en la Universidad de Concepción, junto a nosotros hoy hablando de estas experiencias tan significativas para nuestra historia. A continuación, entonces, vamos a escuchar al autor de este libro que hoy estamos presentando a la comunidad, pero vamos a hablar un poco antes de su biografía, que es tan relevante igual para esta obra, donde él habla no solo de estos hechos, sino también de dónde viene él, qué importancia ha tenido la Universidad de Concepción y cuál ha sido también su historia humana. Nacido el 8 de mayo de 1938 en la localidad de Lanco, provincia de Valdivia, de origen campesino. Desarrolló sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Salesiano de la ciudad de Valdivia y sus estudios universitarios en la Escuela de Medicina de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Concepción. Activo dirigente estudiantil socialista, delegado estudiantil ante la Facultad de Medicina, primero y luego ante el Honorable Consejo Superior de la Universidad en el año 1962, siendo elegido presidente de la Federación de Estudiantes de la UDEC en 1963. Titulado en julio de 1965, ejerce como médico general de zona en la ciudad de Tomé hasta el año 1968. En enero de 1971, en el Congreso General del Partido Socialista es elegido miembro de su Comité Central y miembro de su Comisión Política. Ocupa una de las más altas jerarquías de su partido al asumir como secretario nacional de la organización. En el ejercicio de sus altos cargos políticos, colabora directamente con el secretario general Carlos Altamirano en la conducción de su partido durante los 1000 días de la Unidad Popular. Por esta misma razón, efectúa labores de enlace de alto nivel, tanto con el presidente Allende como con los partidos de la UP. Cumpliendo estas funciones, le sorprende el golpe del 11 de septiembre junto a Altamirano y los miembros de la Comisión Política, como escuchábamos un poco en los comentarios previos. En esta misma condición, participa directamente en los enfrentamientos de Indumet y La Legua. Perseguido intensamente, parte al exilio junto a su familia en el mes de junio de 1974.
Vuelve a ejercer como cirujano en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico de la ciudad de Santa Clara, en Cuba, donde permanece hasta el año 1981. De allí parte a la ciudad de Argel para ejercer como cirujano en la clínica des Glissnes de la capital de Argelia y asume la responsabilidad política de representar al Partido Socialista ante numerosos partidos y gobiernos de Medio Oriente y el norte de África. Activa su lucha contra la dictadura desde allí. En abril de 1987, la dictadura levanta su larga prohibición de regresar a Chile. De inmediato retorna y se incorpora activamente a la dirección clandestina del partido en la región del Biobío, actuando como portavoz público y luego participa como parte del equipo de dirección de la Concertación. Como tal, actúa intensamente en la preparación del plebiscito de 1988. Fue elegido concejal por Concepción en los años 90, época en la que también asume como alcalde de esta ciudad. El presidente Ricardo Lagos lo nombra embajador de Chile en Argelia, cargo que ejerce hasta 2005. Su última función pública fue como concejal de Concepción, acogiéndose luego a la jubilación definitiva. Este es un resumen, una parte de la historia del autor. Ustedes saben que en el libro pueden encontrar sus memorias más extensas, pero es necesario también contarles un poco a ustedes y a las personas que están también siguiendo nuestra transmisión quién es la persona que está detrás de estas más de 700 páginas que hoy presentamos aquí en la Universidad de Concepción. Así que sin más preámbulo, les dejamos con las palabras, la experiencia del autor. Buenas tardes, queridas compañeras, queridos compañeros, queridos amigos, queridas amigas. Lanzar este libro en la universidad y haber sido editado en la editorial universitaria, para mí tiene una especial importancia por lo que me siento ligado a esta universidad. No solamente mi vida de estudiante, sino también a posteriori, habiendo sido incluso miembro del directorio de la Universidad de Concepción, hace unos años atrás. Yo quiero agradecer, en primer lugar, a Camilo. Estoy viejo, así que cuidado con las emociones. Los viejos nos emocionamos fácilmente. Porque un dirigente histórico del partido como él, que reconozca este esfuerzo, aún en la discrepancia, lo que es normal, aunque yo no la encuentro tanta, por lo que a lo mejor explico a posteriori, respecto de Carlos Lorca, es para mí un señalado honor, Camilo. Muchas gracias. Quiero agradecer a mi esposa, que no está presente porque está enferma. Tiene una gripe muy fuerte, no es COVID por suerte, y debe quedarse en cama. Con ella hemos recorrido casi todo esto, no todo evidentemente, desde hace 63 años. Desde el 26 de octubre de 1963, cuando comenzamos a pololear. Justo el día en que gané la elección de la FEC. Ella era candidata en mi lista también, por la Juventud, por la Jota, aunque no era militante de la Jota. Ella real siempre lo resalta mucho eso, pero fue candidata a la Jota. Y nos acercamos, qué sé yo, bueno, hasta ahora. Celebración, por la celebración. Quiero agradecer también a mis hijos, que han caminado estas cosas duras, sobre todo los más mayores. El menor no está en Santiago. Está Rodrigo y Claudia con sus hijos, que han recorrido este camino largo de su padre y de su madre.
Quiero agradecer al rector de la Universidad Don Carlos Saavedra, que tuvo la deferencia de entusiasmarme a editar este libro en la universidad, con don Oscar del Manda. Desde luego a Dani Monsalve, porque ustedes lo han escuchado, don Dani Monsalve, que no está hoy día, editó este libro y hemos trabajado juntos y fue el que me convenció que lo publicara. Quiero agradecer al senador Saavedra, que está acá. Se ha dado el trabajo de venir acá, en medio de sus responsabilidades, para estar al lado de un amigo a la hora de lanzar una pequeña obra. Y finalmente quiero agradecer encarecidamente a Ricardo Lagos, a mi amigo Ricardo, que fue capaz y le encantó prorrogar esta obra. Y desde luego a Luisito Cubertino, gobernador de Valdivia, coterráneo de mi pueblo, vecino en el campo, querido amigo y camarada. Yo creo, y me lo han preguntado varias veces por ahí, esta idea de escribir algo. Es verdad, fíjate, Camilo, que esta idea de escribir lo que ocurrió, que no ha sido escrito, porque hay muchas personas, yo mismo, puede que haya cosas que por ejemplo, el Guaso Calderón no haya conocido, que yo no conocí. Somos los únicos que estamos dos vivos, por eso lo cito. Pero en el pleno de Argel, que no fue en Argel, evidentemente fue en la República Democrática Alemana, en el pleno de Argel, en el 79, si no me equivoco, 79, surgió la idea entre varios de nosotros, conversando, de escribir algo. Adonis, Carlos, el Guaso Caldera, algún otro compañero. La idea de escribir algo, desgraciadamente eso no se produjo, porque era algo que teníamos que escribir para el partido, para el pueblo de chilenos, pero sobre todo para el partido. Teníamos que hacer una autocrítica real, no de los dientes para afuera, aunque doliera. Y yo creo que tiene razón Camilo. Yo creo que Camilo, cuando señala que esto va a doler a algunos socialistas, a muchos camaradas, y yo digo, me parece bien porque ese es el objetivo. Pero si uno no hubiese creído en el partido, estaría fuera del partido. Y yo no estoy fuera del partido. Milito en mi partido. Por lo tanto, también cuando señalo, mire, estos son los recuerdos de un socialista del siglo XX, es del siglo XX. Las lecturas de un socialista del siglo XXI son distintas. Y yo lo comprendo perfectamente, el mundo cambió. El mundo cambió. Y no asumir el cambio del mundo, como hay algunos conservadores de izquierda que no asumen el cambio que ocurre, los cambios que ocurren en el mundo, es un profundo error. Es un profundo error que no ayuda en nada a la causa de la izquierda. Ejemplos tenemos en América Latina, N. Y en Chile también, por supuesto.
Entonces nació ya la idea, pero yo, bueno, pasó el tiempo, mis hijos, vueltos a Chile, ellos volvieron antes, porque lo autorizaron antes, ellos eran chiquititos, pero tenían pasaporte con él, ellos eran chiquititos, la Claudia era chiquita, Rodrigo era chiquito y tenían pasaporte con él. Y Camilo era ¿cómo se llama? No tenía patria, ahí, Apátrida. apátrida, porque había nacido en Cuba. Ellos regresaron antes, escalonadamente, a la Universidad de Concepción, por supuesto. La Claudia hizo sus estudios acá, en la Escuela de Ingeniería, hoy día es profesora de la universidad. Y mi hijo Rodrigo, arquitecto, empezó aquí y después se fue a Chile. Pero ellos empezaron a escuchar a su abuelo, el campesino Juvenal, que había vivido desde 1912 en adelante, poco menos que de la fundación de mi pueblo, todas las avatares de aquellos tiempos, de la construcción del ferrocarril, de las estaciones, qué sé yo. Entonces, era una fuente de historias y cuentos muy grande, muy importante. Entonces ellos empezaron, sobre todo Camilo, el más chico, papá, ¿por qué no escribes algo? Escribes algo. Bueno, y decidimos escribir algo. Estaba yo en Argel y decidí empezar a escribir a capela algo, pero para ellos. Quizá finalmente, ¿sabes, Camilo? Quizá yo tenía un temor. Tenía un temor de a veces decir cosas que podían resultar complejas. Y por eso quizá me frenaba de publicar. Tanto es así que me recuerdo muy bien. Hay un periodista, González, que escribió el día 11, Ignacio González, que escribió un libro sobre el día 11 que es muy interesante, muy completo. Entonces, él me pidió que yo, alguien le pasó el cuento, que yo hablara, me quería entrevistar. Y en ese tiempo le pidió autorización a la dirección del partido para hablar, a través de Osvaldo Puxo, creo que era miembro de la dirección del partido en ese tiempo, no me acuerdo bien, para que yo pudiera referirme a determinados temas que eran delicados a mi juicio. Del día 11, ¿eh? Del día 11, no... Entonces, bueno, pero llegó la hora y un día en la municipalidad me encontré con don Dani Monsalve, historiador, y me empezó a preguntar cosas de la vida partidaria, etcétera. Y de pronto me dijo, ¿y usted no ha escrito? Sí, le dije, sí, esto está escrito. Le dije, está en borrador, por supuesto. Entonces, me dijo, yo quiero ver eso, ¿la puedo ver? Por supuesto, pero con tal que no se ponga a hablar. Y lo leyó y volvió y me dijo, mire, esto tiene que publicarlo. Hay que corregir determinadas cosas de gramática, etcétera, pero habrá que corregir. Yo me negué, entonces empezó a estirar hasta que finalmente tomé la decisión de publicar. Así que ahí nace el libro nace este libro que tiene 2 tomos. Para leer este libro, como decía Rodrigo, mi hijo, me decía, mira papá, hay muchos libros dentro de este libro, y es verdad, hay muchos libros dentro del libro. Hay muchos libros, o varios, no muchos, varios. Entonces, tiene 3 etapas, o 3 cosas, es periodo
bien separados, digamos. El primer periodo, que es la niñez y la juventud temprana. La niñez y la juventud temprana, en que yo estaba en el colegio Cura en Valdivia, pero me lo pasaba en el campo en vacaciones, que era un periodo muy bonito, en que éramos animalitos del campo. Y eso queda retratado allí. Nuestras aventuras, nuestras carreras por las rocas a la orilla del mar, nuestra escaladura de montañas, nuestras gigantescas caminatas en la montaña con los primos de Santiago, que había un primo de Santiago que era muy bueno para contar cuentos y que era muy divertido, que escribió una partecita corta ahí. Un primo hermano que nos contaba películas. Él era un relator estupendo, entonces llegaba y nos contaba una película y nosotros veíamos la película con el primo. Era muy divertido, pero era lo que teníamos, digamos. Teníamos vela, en el campo no teníamos nada, chonchones. Entonces ese periodo, eso es lo que yo digo, los chonchones y las velas retratan ese periodo. Yo era lechero, con el niño que llevaba la leche, que mi mamá sacaba la leche. Y hay otra cosa que este periodo destaca profundamente, y a lo largo de todo este libro destaca, en las partes de la universidad, que es mi madre. Mi madre es personaje central. Lagos me decía: tu mamá es un monumento para ti. Y así. Mi viejita era un monumento para mí. Murió cuando estaba afuera. Estaba en Argel. No pudo entrar. Pero esa mujer, y lo relato a cada rato en el libro, incluso voy a la cocina con ella. A la cocina con ella, entonces relato en el libro, relato yo las recetas. Era muy buena cocinera y me acordaba y me recuerdo muy bien de las comidas que hacía mi mamá. Y el otro personaje es mi abuela. Mi abuela paterna, una vieja chica que fumaba y tomaba aguardiente. Y fumaba favorita, unos cigarrillos amarillos. Y que era la que dirigía la tropa en las vacaciones. Eso está descrito en este libro de manera... ese periodo, digamos. Y luego viene el periodo de la universidad, que yo creo que es el periodo más feliz de mi vida. El periodo de la universidad que viví ahí, en el lugar central. En las cabañas y en el lugar central. Las cabañas de arriba y después nos pasaron al lugar central. Donde esta universidad bullía. Yo relato, por ejemplo, los Juegos Florales. Las historias de los Juegos Florales. Por ejemplo, cuento del Morfeo Semmelman, socialista, por supuesto, porque éramos muchos. La brigada tenía 150 militantes. Cuando yo era presidente de la FEC, la brigada tenía 150 militantes de 3.000 alumnos. De 3.000. Entonces, era una vida de alegría. Mi señora me decía que no, cuando yo le dije, yo creo que nosotros llegábamos muy felices, porque los Juegos Florales eran tan bonitos, tan agradables, de la competencia entre las escuelas, etcétera, de las obras de teatro, por supuesto, todas media verde. La competencia. Entonces, y la alegría se reflejaba en todo. Entonces, a pesar de que había diferencias políticas, aquí el enfrentamiento con la democracia, entre la democracia cristiana y la izquierda
el FRAP, o sea, socialista y comunista, digamos, nada más. Yo les voy a decir una cosa, en mi curso, en el internado éramos 35, de los cuales 30 éramos militantes de cualquier partido, o sea, comunista o socialista, porque demócrata cristiano creo que había alguno por ahí. No me recuerdo bien, pero el Peuco Díaz parece que era... El Peuco parece que era... sí, era demócrata cristiano. Y había alguno de derecha, el Yayo Cafarena. Todas estas cosas yo las reseño, las recuento. En ese periodo. El recuerdo de los... Por ejemplo, para mí es un honor hoy día estar aquí, no solo porque estar en la universidad, sino porque este auditorio o esta exposición, esta de libros, se llama, lleva el nombre de Gonzalo Rojas. Gonzalo, a quien me ligó una amistad larga hasta su muerte, era el corazón de la cosa cultural universitaria. Yo le voy a decir, el año 63, verano, Escuela de Verano del 63. La Escuela de Verano de ese año se denominó la imagen del hombre latinoamericano y del hombre. Y a esa escuela asistieron, de los que yo recuerdo, ¿no? Bueno, Neruda, desde luego, él estaba de turno siempre. Neruda, el Negro Guillén, Carlos Fuentes, Linus Pauling, que era un premio Nobel de Química, pero él vino. Frank Tannenbaum, un historiador inglés muy reaccionario. Ferlinghetti, pintores también vinieron, no me acuerdo los nombres. Importante. Se reunió una playa de gente aquí en esta universidad durante 15 o 20 días en verano, en enero, que incluso se produjo un debate muy, muy fuerte sobre el hombre latinoamericano, el hombre, entre Neruda, Carlos Fuentes fundamentalmente, porque Neruda no era un gran polemista, pero sí Carlos Fuentes, el mexicano, con Tannenbaum, que fue tan fuerte la polémica que mereció hasta editoriales del Mercurio, así que imagínense usted. Entonces, para mí Bruno está aquí en esto que se llama, que lleva el nombre Gonzalo, por Dios, Premio Cervantes. Una cosa notable. Y desde luego el periodo, ¿no? Que es el periodo de la UP. Ese periodo que lo viví tan intensamente, yo creo que marca, sin duda alguna, quizás esa sea la parte fundamental. En lo que respecta a testimonio, porque fíjense, yo no quiero ni pretendo, ni desarrollo tesis. Puede que alguna idea distinta se desarrolle alguna, pero la idea en fin es poner hechos, tal cual fueron, a fin de que la gente que lea, de la que quiera leer esto, saque sus propias conclusiones. Puede que yo esté equivocado en mis conclusiones, las cosas que yo digo, es posible. Pero yo relato los hechos, con toda fidelidad. Y advierto, yo no, aunque traté siempre de ceñirme estrictamente a la verdad, a lo que yo viví. A lo que yo viví. Y a propósito de Carlos, por ejemplo, que hablaba Camilo, mire, la verdad es que, bueno, eso se relata en el libro, la verdad es que yo tuve una opinión muy, muy alta de Carlos Lorca siempre.
Al margen de que yo creo que al final, pero y eso no fue aquí en el encuentro de la juventud, no, fue ya al final, que era un poco ortodoxo. Bueno, Manuel Rodríguez está aquí. Manuel sabe mucho más que este cuento que yo, porque Manuel era el subsecretario general de la Juventud, elegido aquí. Entonces, es posible que Carlos... Bueno, desde luego hay una cosa importante en este cuento. Cuando se genera la posibilidad de que Carlos Lorca sea secretario general de la Juventud, que fue un gran acierto, no hay que olvidar que en aquel tiempo, y esto lo digo para los socialistas, lo recuerdo, la Juventud era un organismo del partido, no era autónoma, se llamaba Federación Juvenil Socialista, no era autónoma. Por lo tanto, el secretario general de la Juventud lo eligió la dirección del partido. El candidato, digamos, el candidato. Más al cual íbamos a apoyar. Y ese candidato fue Carlos Lorca. Y fue Carlos Lorca porque Lucho Lorca, que es el hermano, trabajaba conmigo en organización. A mí me había encargado, a Ezequiel y a mí, a Ezequiel Ponce y a mí, nos había encargado Carlos Altamirano que buscásemos a algún dirigente que fuera capaz de reemplazar a Gustavo Ruz. Porque Gustavo decía, se le ocurrió quedarse de secretario general, pues, se rascaba, porque era una costumbre que tenía Carlito. Se le ocurrió quedar secretario general, le dijo a Ezequiel y a mí. Ah, caramba, pero él es miembro de la comisión política, no tiene nada que hacer ahí. No, pero hay que buscar otro, hay que buscar rápido otro. Si no, se nos va a imponer una corriente que no correspondía muy bien a la cosa, que era el guatoncito, el de los videntes rojos, Juanito Gutiérrez. Entonces, Lucho Lorca, yo llegué a la oficina y yo no tenía idea, porque ahí no sabía nada de quién diablo que se nos podíamos proponer al jefe. Entonces, Lucho me dice, mi hermano es harto gallo, me dice. Mi hermano que fue presidente del Centro de Medicina. Ah, claro, le dije, presidente del Centro de Medicina. Oye, tráetelo para acá, pues hablemos con él y qué sé yo. Y pucha, mostró la mejor disposición del mundo para. Sin duda. Y ahí le contamos a Carlos, y Carlos también lo citó, y lo convenció, y le pareció bien. Y seguimos adelante. Y tanta importancia dimos a aquello, yo no me acordaba que tú habías sido delegado. Tanto importó esto a nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo de la dirección del partido, perdone, no quiero ser autorreferente. Que Carlos dijo, bueno, hay que mandar aquí en la comisión política, tiene que decidir un grupo que se vaya para allá a Concepción, a asegurar la dirección de Carlos. Y así fue. Y nos vinimos en el famoso tren, en un tren que lo estacionamos ahí en la estación, ahí dormíamos, en el carro del director general de Ferrocarriles. El carro del director general de Ferrocarriles. Ahí comíamos, dormíamos, qué sé yo. Vino Ezequiel, que dirigía el lote. Carlos de luego, pero vino el Guaso Caldera, vino Ricardo Lagos Salinas, Gustavo Ruz, que andaba aquí en otra.
Y bueno, algunos de la ultra, pues, que se pasaron al otro lado. Coloma, el Tito Martínez, se pasaron para el otro coté, desgraciadamente. Y ahí, pues, estuvo estrecha la cosa, muy estrecha. Tan estrecha que no querían elegir a Carlos al día que tenían que elegir, pues tenía mayoría en el Comité Central elegido, el nuevo. Todo esto lo relato, ¿ah? Entonces me dijo Ezequiel, usted tiene que ir para allá, con los deditos, como hacía. Usted, ¿cómo yo? Usted tiene que decir que hay orden del secretario general de la dirección del partido y del presidente Allende de que tienen que elegir hoy a este candidato, hoy. Y ahí, en el auditorio de educación, ahí, al lado. Entonces yo pasé para adelante, me gritaban fascista, que digo, ¿para qué les digo? Pero yo pasé, en ese tiempo no era tan cobardón, pasé nomás y hablé. Y dije lo que tenía que decir, que había que votar hoy día y si no, para afuera todo el mundo. Eran otros tiempos, ¿eh? Entonces, y eligieron a Lorca. Y claro, se había conversado que Manuel fuera subsecretario general. Y así fue. Eso, digamos, como una idea, digamos, pero incluso más te voy a decir. Y yo lo resalto eso después. Lorca fue el único, y lo voy a volver a citar eso, el único que apoyó a Allende en el pleno de Algarrobo. El único. Y yo lo relato aquí en el libro. Cuando él planteó la vía chilena, que voy a hablar rápidamente de eso después. Nos queda poquito tiempo. Poco tiempo ya. Entonces, yo creo que este libro, en lo que respecta al gobierno popular, y termina el libro, este tomo, digamos, termina en el golpe de Estado. A mí me dijo Ricardo Lago, me dijo, bueno, me dijo, pero esto va a terminar, ¿terminaste ahí nomás? ¿Cómo llegaste hasta ahí nomás? No, digo, casi llegué hasta ahí, le dije. Pero no fue así, por suerte. Casi llegué hasta ahí nomás. Porque casi pasamos a otro coté. Entonces, tiene por objeto, como le decía bien Camilo, que la gente que se interese, yo creo que los camaradas del partido se van a interesar, yo creo yo, tienen que prepararse, sí, reinsisto, es un libro duro, no sé si tan duro, pero digamos, pero un libro que dice bien claro. Me hago una pregunta, por ejemplo, ¿estábamos los socialistas, la dirección del partido, y el partido, digámoslo claro, en aquel tiempo, en condiciones políticas de entender a Allende? Mi respuesta fue no. Esa es mi respuesta. ¿Y por qué? Muy simple. Porque nosotros creíamos, los socialistas, influidos fundamentalmente por la Revolución Cubana, en que no había revolución sin Moncada y no había revolución sin asalto al Palacio de Invierno. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, queridos amigos y amigas, entrego hoy estos recuerdos y testimonios que eran solo para mis hijos, como se los he dicho, pero que al final han sido publicados. Es posible que sean leídos por algunos jóvenes y para ellos, para los jóvenes, un consejo. Recordar y estudiar el pasado es importante, pues sin el estudio de ese pasado no existiría la historia. Sin embargo, construir pretendiendo
reproducirlo para construir el presente es un error grave, propio del conservadurismo. Ejemplos de estos, la charia, por ejemplo, del integrismo musulmán. La Torá de los israelíes. O la reconstrucción del imperio de los zares o de la Unión Soviética, como lo piensa hoy un dirigente llamado Putin. Entonces, todo esto, estos errores que yo atribuyo al conservadurismo, cuestan sangre y lágrimas a millones de seres humanos. Las experiencias sirven, pero para construir un presente con los pies en la tierra y siempre mirando al futuro. Ese es el que verán nuestros hijos y nuestros nietos. Allende me dejó para siempre una herencia, una adscripción absoluta a los valores de la democracia y la libertad. Y en aras de esos valores murió en la moneda. Para mí, no hay valores más importantes que esos en la vida del hombre. Muchas gracias. Agradecemos entonces a don Ariel, no solo por publicar este libro, por escribir sus memorias, sino también por acompañarnos aquí presencialmente, por tener este encuentro con ustedes, que sé que hay muchos amigos y amigas también de él. Y para eso tenemos 10 minutitos para poder realizar algunas preguntas o algún comentario. Si alguien quisiera, allí les pueden pasar el micrófono. Ojalá breve para que alcancemos igual si varias personas quieren participar. Allá tenemos un comentario. No, quiero aprovechar, solamente aprovechar de que Ariel nos recuerde eso que intentó hacerlo delante sobre el pleno de Algarrobo, sobre la discrepancia con la vía chilena que planteó el compañero Allende en ese momento. Buena pregunta, sin duda alguna. 15 de marzo del 72. Los plenos nacionales en aquel tiempo, para la gente que no lo sabe, eran encuentros muy importantes en la vida interna del Partido Socialista. Asistían los secretarios regionales del partido en todo Chile, en ocasiones los secretarios de organización, como en esta, de manera particular, todos los miembros del Comité Central, la Brigada Parlamentaria y algunos mandatarios del partido que habían sido invitados, entre ellos el Presidente de la República, o ministros que nos interesase que estuviera presente. En ese pleno, para ese pleno, el partido, la dirección, la comisión política, como siempre, ¿no?, acordó elaborar un documento y se encargó a los compañeros Ricardo Lagos Salinas y Gustavo Ruz Sañarto, miembros de la comisión política, que elaboraran aquel documento. Es un documento muy importante porque es el que mereció la respuesta de Salvador. En ese documento, a mi juicio, ese documento es una suerte de clase de marxismo-leninismo, en que se condena al Estado burgués, obviamente, y desde luego se critica la acción que al interior del gobierno, desde los organismos del gobierno, se estaba efectuando y cometíamos errores.
Pero lo más importante es un documento ideológicamente muy fuerte para los términos de la época. Ese documento se repartió a todos los regionales para que tengan una opinión y se le entregó al presidente de la República. Y el presidente de la República, como decíamos en aquel tiempo, se espantó. Se espantó. Y curiosamente, nunca lo había hecho así, llegó, me recuerdo ese televisor, un helicóptero al ladito del hotelito donde estábamos, y venía muy serio. Él normalmente llegaba saludando a medio mundo, así con el pañuelito, cuestiones. Esta vez llegó con una carepuerta impresionante. Algo se traía entre manos, obviamente. Pensamos con Adonis, los dos estábamos en la mesa, Adonis y yo, porque Carlos estaba fuera de Chile y el Guaso Caldera también estaba fuera de Chile. Así que nos tocó a los dos con Adonis hacer este cuento. Y bueno, llegó y inmediatamente, presidente, por favor, dijo, no, a la mesa no. Y se sentó ahí, en una mesita escolar, así chiquitita. Se terminó de leer el documento nuevamente al pleno y se ofreció la palabra. Pido la palabra, compañero Adonis. Y pidió la palabra y sacó un documento escrito, que a mi juicio, ese documento, que ustedes lo pueden encontrar, porque está por ahí, yo desde luego lo tengo citado aquí, y le voy a leer alguna parte. Ese documento es la esencia de lo que él pensaba que era la vida chilena, dicho ante su partido, señalado ante su partido. Ese documento y la carta enviada a la Unidad Popular a propósito de la Asamblea Popular de Concepción, que algunos viejos de aquí la recuerdan bien, entre ellos Manuel, o el Ganso también la recuerda muy bien. Entonces, son, a mi juicio, desde el punto de vista interno, para nosotros muy importantes. El presidente alega y discute duramente contra la negativa a reconocer por parte nuestra a las instituciones como capaces de dar paso a cambios revolucionarios profundos en este país. Esa fue la esencia del pensamiento. Y entre esas instituciones, él incluye a las propias Fuerzas Armadas. Y claro, con razón, porque tenía hartos milicos que estaban con él. Eso es verdad. Pero yo creo que por ahí nosotros tenemos que leer estas cosas. Y si hoy día nosotros sostenemos que Allende es nuestra principal figura histórica, etcétera, etcétera, sobre todo ahora que es 50 años, tenemos que ser consecuentes con eso. Entender y comprender a fondo el problema, el pensamiento de Allende. Allende fue un adelantado, camaradas. Eso hay que reconocerlo. Nosotros no éramos capaces de eso, no. Teníamos otros pensamientos, otras ideas profundas, radicales, leninistas, profundas, desde el punto de vista de la concepción del Estado, por ejemplo. Pero Allende fue un adelantado. Y fue un adelantado, incluso yo creo que lo sostengo por ahí.
Yo creo que él fue un adelantado a la perestroika. Fue un adelantado a la perestroika, creo yo. Y a otras experiencias que se han llevado a práctica en Europa, que algunas fracasadas, desde luego. Así es que eso te podría decir, Ganso. El resto lo vaya a leer en el libro, porque yo creo que... Don Ariel, vamos a aprovechar entonces que nos quedan 5 minutos. Me imagino que quizás alguien más quiera hacer algún comentario breve. ¿Alguna pregunta? Yo Sí. voy a leer aquí a Espinosa lo que él pide. Gracias. Que yo comando mayor. Están en la página número 619. Dice, la diferencia entre el partido, entre el informe que entrega la Comisión Política al Pleno de Algarrobo y la intervención del compañero Allende. Dice el compañero Allende, nuestro camino hacia el socialismo no se ha iniciado en Chile sobre las piedras derruidas y humeantes del anterior aparato administrativo, sino que por el contrario, hemos llegado al gobierno con la administración pública organizada, y esta es una organización básica que resulta indispensable para la ejecución de la política del gobierno. Dice, nuestro partido ha asumido la responsabilidad del gobierno. Ello nos exige nuevos esfuerzos en el modo de contemplar los problemas, distintos de cuando se encontraba en la oposición. No podemos contentarnos con afirmaciones y proposiciones genéricas de grandes rasgos, sino que tenemos la obligación de ser precisos y concretos. No podemos limitarnos a mostrar las grandes metas, sino que junto a ello tenemos que mirar con claridad el camino a recorrer, las sucesivas etapas que se presentan, los mecanismos a través de los cuales ir aproximándose a los objetivos programáticos. El partido debe indicar con claridad a sus militantes y seguidores no solo hacia dónde se dirige, sino cómo se propone hacerlo y a través de qué medios piensa hacerlo. Por esta razón, es tan importante analizar profundamente la naturaleza y sentidos actuales de nuestra institucionalidad, pues de la concepción que de ella nos hagamos va a depender decisivamente el método de acción política que el partido retenga en los momentos presentes. Esa es la diferencia con lo que planteaba el informe, que había que echar abajo el Estado, y Allende lo que decía, que había que transformar el Estado. En honor al tiempo, vamos a ir finalizando esta presentación desde Editorial UDEC. A mi nombre quiero dar las gracias de todo el equipo por acompañarnos hoy día, a todas las personas que vinieron y especialmente a don Camilo Escalona, don Ariel Ulloa, que hoy nos contó una parte de todo lo que menciona en su obra. La ven aquí sobre la mesa y ven la portada también en la proyección. Son un poquito más de 700 páginas con sus memorias, sus testimonios, harta emoción, harta historia y, como él contaba, lo que él vio y vivió para que también nosotros actualmente podamos conocer una mirada de la historia de nuestro país. Les vamos a dar un tiempito para después compartir con todas las personas que están acá. Agradecemos su asistencia también a quienes están viendo la transmisión en vivo y les aprovecho de informar que después lo vamos a llevar un ratito al autor a nuestro stand de Editorial UDEC, que está casi al inicio de la carpa, para que firme algunos ejemplares y por supuesto que allí está a la venta esta obra y les invitamos a todos y todas a adquirirla. Muchas gracias.